En la última partecita, la última teoría que vimos de la ley, de ambas leyes, tanto la ley de Pascal y ley de Stevin, les mencioné que nosotros hacemos uso de la ley de Pascal más para el tema de compuertas, debido a que eh, las presiones se ejercen de manera perpendicular, así como vemos en la imagen de la derecha, a las superficies con las que estén en contacto, ¿ya? Y de la ley de Stevin vimos que la presión, siempre y cuando se hable de un solo líquido, va a variar de manera lineal. Va a variar de manera lineal. Es decir, se podría decir incluso que se forma como un triángulo de fuerza. ¿Ya? Nosotros, en este caso, el dibujo que tenemos acá es una compuerta plana recta. Este tipo de compuertas rectas no va a entrar. Es muy sencillo que entre para que en su examen. Pero es una manera de simplificarles qué es lo que está sucediendo acá. Nosotros en este apartado de compuertas lo que buscamos es la fuerza resultante que se genera sobre la superficie en cuestión. Buscamos, a ver, ahí está. Buscamos la fuerza resultante. Y para calcularla nosotros hacemos un promedio de este triángulo de fuerza. Si me permite anotar. ¿Ya? Nosotros calculamos la fuerza resultante en base a la presión promedio que se produce sobre mi compuerta. ¿Ya? Y vemos, ¿no? Como aquí se está formando una carga triangular, mi centroide de presión verdadero estaría, o sea, ¿dónde estaría la fuerza resultante? Estaría a un tercio, en este caso, a un tercio de su base. ¿Ya? Entonces, la presión promedio se calcula, como les dije, la presión promedio se calcula no, en la mayoría de los casos, siempre el peso específico por la mitad de la altura de mi compuerta, ya sea recta, como en este caso, inclinada o curva. Mayoría de los casos, con muy pocas excepciones, siempre va a ser la mitad, porque queremos buscar un promedio. ¿Ya? Y si juntamos estas dos ecuaciones, tenemos la ecuación que vamos a usar de aquí en adelante, y es la primera ecuación que vamos a usar en lo que viene con respecto a compuertas, que es la fuerza resultante es igual al peso específico del líquido por la mitad de la altura, es decir, en el centro, en el centroide de mi figura, por el área. ¿Pero el área de qué? El área de mi compuerta. Aquí podemos ver, no estamos hablando de esta área, por si acaso. No. Este es un corte transversal, nosotros los que vemos en compuertas. El área se refiere al ancho por su alto que les dan. Normalmente la ingeniera siempre pone así tipo ancho o longitud, un respectivo dato. ¿Ya? Y nosotros podemos simplificarlos o juntarlos en dos grandes grupos. En realidad podemos hasta incluso decir que es solo un grupo, ¿ya? Pero para tener un mejor entendimiento y escalonarlo bien, en dos grupos. Están los que son las superficies inclinadas o las rectas, ambas se resuelven de la misma manera, y las superficies curvas. Vamos a ver los dos tipos en esta noche, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia principal. De la ley de Pascal
sabemos que la fuerza resultante, las fuerzas, siempre van a estar perpendiculares a la superficie donde caigan. Entonces, en una superficie inclinada o recta, solo nos hace falta aplicar esta fórmula, la FR, la fuerza resultante, en este punto y ya estuvo. ¿Bien? Son muy pocos pasos, son ejercicios cortos, donde normalmente lo complicado, como pueden ver, es qué hacemos con presiones, qué hacemos con hasta incluso aceite y esto de acá abajo, qué líquido, es agua por si acaso. ¿Ya? Entonces, la parte complicada en ejercicios que son de superficies inclinadas viene a ser de qué, de la extracción de datos del ejercicio. ¿Ya? Y luego vamos a lo que son superficies curvas. Cuando es una superficie curveada, la, la fuerza va a ir cambiando a medida que se mueve, va a ir teniendo distintos puntos donde va a ser perpendicular. Entonces, ¿cómo podemos calcular su fuerza resultante? Ahí tenemos que sacar dos promedios. Tenemos que sacar un promedio de la fuerza horizontal, cuya fórmula va a ser esta misma, ¿ya? Y otro promedio de la fuerza vertical, que no es más que el peso que hay encima de la compuerta, ¿ya? Es decir, toda esta sección que viene acá, ¿ya? Esta sección de la derecha se ignora. Nosotros solo tomamos la sección que está arriba de la compuerta, ¿ya? Es decir, el peso del agua en este caso. Y una vez halladas estas dos, hacemos por Pitágoras su fuerza resultante, ¿ya? En los ejercicios de compuerta, nuevamente, el objetivo es hallar esta fuerza resultante. Siempre los ejercicios van a decir hallar la fuerza resultante y su centro de presión. Esas son las dos órdenes principales que siempre tienen. ¿Ya? Uy. Y aquí lo vamos a desenglosar. Esto también se puede usar de tabla, lo que es el procedimiento tanto para compuertas rectas o inclinadas. ¿Ya? El paso 1, o bueno, un paso 0, en realidad yo le llamaría, viene a ser lo que es proyectar el área de la compuerta y obtener los datos que sean necesarios. ¿Ya? ¿A qué me refiero con proyectar el área de la compuerta? Nosotros en este primer dibujo estamos viendo la compuerta de un corte transversal. ¿Ya? Lo que buscamos al proyectar es visualizar cómo se ve esta compuerta de frente. ¿Ya? Y poder establecer de manera clara cuál es su base, cuál es su altura respectiva y cuáles son, por ejemplo, acá, las distancias que hay al centro de gravedad y al centro de presiones. Hay algo que quiero que igual vayan notando, y es que siempre el centro de presiones, siempre, el centro de presiones tiene que estar más abajo, o es decir, tiene que tener una mayor profundidad que el centro de gravedad. Siempre. ¿Ya? Puede ser con decimales muy chiquitos, pero siempre tiene que estar debajo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con obtener datos? Hay ciertos datos que yo les aconsejo los obtengan al inicio. ¿Ya? El primero es la inercia de la compuerta, inercia con respecto a X, es decir, nosotros usamos de base esta parte, ¿no? Donde la base sería el dato que nos dice de ancho de la represa, de la compuerta, va a ser igual a 1.5, 1. Normalmente está apartado y a veces la ingeniera se olvida y dice, con uno nomás, así, cualquier dato da en ese mismo rato. ¿Ya? Nosotros, y por si acaso, la inercia de la compuerta eh, va a depender del tipo de figura para esta primera parte, para rectas
para compuertas inclinadas va a depender de, eh, del tipo de figura, del tipo de compuerta que tengamos. Para este ejemplo es una compuerta rectangular, es una superficie rectangular. Entonces vamos a utilizar la fórmula de inercia de una compuerta rectangular. ¿Verdad? Pero también puede haber de compuertas circulares, compuertas triangulares o compuertas compuestas, mixtas, ¿no? Entonces ahí es cuando también se puede complicar un poco. Pero como les digo, eso es parte del paso cero. ¿Ya? Nuevamente el paso cero, aquí al inicio del problema, mejor si lo calculan lo que es la inercia de la compuerta. Otra cosa que igual sería bueno que lo calculen, que lo tengan claro, es la profundidad que existe con la superficie, ¿no? Donde se está virtiendo el líquido, con el centro de gravedad de mi compuerta. Ya vamos a decir compuerta bastante esta noche. Y en este problema se ve bastante sencillo, ¿no? Como se acuerdan, si aquí tuviésemos una altura, sería solo la altura sobre 2. ¿Ya? Pero igual, de igual manera, la ingeniera puede complicar este análisis, obtener este datingo que es tan vital, digamos, poniéndole por aquí encima, no sé, miel, digamos, miel y les da la densidad relativa. Y aquí más arriba les pone una presión, ¿no? Entonces ahí viene lo complicado. ¿Ya? Si no es complicado, directamente lo pone en el dato, ¿no? En este caso sería la altura respectiva sobre 2. Y finalmente el área de la compuerta, que, que es la razón por la cual nosotros hacemos esta proyección frontal de nuestra compuerta, para no chiparnos con cuál es nuestra base, cuál es nuestra altura. ¿Ya? Estos tres datos yo les recomiendo los saquen al inicio, los pueden tomar como un paso cero. ¿Ya? Esto respectivamente a rectas inclinadas. ¿Ya? Si tienen estos datos, ya acabaron el ejercicio, prácticamente. Porque ahí viene el paso 1, calcular la fuerza resultante. Es con la fórmula que vimos al inicio, ¿no? Que utilizamos la presión promedia que se ejerce sobre esta compuerta, sobre esta superficie inclinada, que dice así, ¿no? Es igual al peso específico del líquido por la altura que hay con respecto al centro de gravedad por el área de la compuerta. Y dos de estos datos los acabamos de sacar, ¿ya? Entonces, es directamente, si obtuvieron bien estos datos, reemplazar y ya tienen su primera respuesta. La segunda orden que normalmente entra es calcule su distancia al centro de presiones, ¿ya? Y la fórmula que se utiliza es la siguiente, donde dice, la altura que hay con respecto al centro de presiones va a ser igual a la altura con respecto al centro de gravedad, ojito, es la misma que esta, y la obtuvimos al inicio, más la inercia de la compuerta, la inercia X de la compuerta, que también la obtuvimos al inicio, sobre la profundidad del centro de gravedad, no, de nuevamente se repite, por el área de la compuerta. ¿Ya? Esta A es área de la compuerta. Lo voy a poner en la compuerta cuando se los mande el PDF. ¿Ya? Y una vez ya se haya eso, estas dos cosas, ya acabó su problema. Si era una compuerta inclinada y recta, o sea, recta me refiero a, es así, ¿no? O sea, no es curva. Inclinada o que ya sea vertical, da lo mismo. Pero una vez hacen eso, una vez ya hayan sus respectivos datos, prácticamente lo tienen acabado
el problema. Ven que es bastante cortito, ¿ya? Y de igual manera, cuando entremos a superficies curvas, van a ver que se repiten estos mismos pasos, ¿ya? Solo que tienen unos ligeros cambios, nada más. Son unos pasitos más y unos pequeños, pequeños cambios. Y aquí va otro consejo. Ven que acá hay un ISG y ISP, ¿no ven? La ingeniería es común que use este tipo de datos o hasta incluso que les dé una distancia. Cuando vean Y, ISG y ISP, quiere decir la altura inclinada con respecto a mi superficie, como pueden ver acá, ¿no ven? Estos ISG y ISP siempre les recomiendo transfórmenlo o llévenlo a una distancia vertical. ¿Ya? No nos sirve de mucho estos ISG y ISP. Lo que nos sirve es tenerlo en distancias verticales, siempre con respecto a mi superficie donde se está virtiendo el agua, ¿ya? Y siempre vertical. Entonces estos ISG y ISP que la ingeniera suele dar de datos, transfórmenlo siempre, transfórmenlo, ¿no? Ya, ya. Ahora vamos a poner a prueba de una manera fuerte nuestra tablita. Vamos a comenzar con un modelo de examen. Este es curioso, porque es un modelo de examen de mi semestre, fue el examen final, o sea, uno de los ejercicios que había en el examen final. Pero para ustedes, este ejercicio es uno de sus prácticos, ¿ya? Entonces, no puede que vuelva a entrar, pero puede que vuelva a entrar. Quizás no en el final, quizás puede ser en este parcial, pero es un modelo de todas maneras. Y lo escogí porque tiene una cierta particularidad, aparte de ser una recta inclinada, sino que también tiene una presión arriba y de paso tiene aceite. Pucha, ¿qué hacemos? No hay problema, ¿ya? Ustedes no se asusten si les dice compuertas y de la nave en presiones, múltiples líquidos encima de otro. Puede intimidar, pero como les digo, esta complicada corresponde al paso cero, ¿ya? Como primer paso, saben, ¿no? Hay que proyectar lo que es mi superficie de mi compuerta como si yo lo estuviese viendo de frente, ¿no? Como si yo estuviese al frente de la compuerta y la estuviese viendo, ¿ya? Y de paso eh, el resto del problema. ¿Para qué? Para poder hallar lo que es la altura hasta el centro de gravedad de mi compuerta inclinada, ¿ya? Ahora, acá hay algo. Nosotros no podemos usar este 2.6 porque sería decir que la compuerta no está inclinada. ¿Ven? Nosotros tenemos que, en base a este 2.6 y en base a la resta entre 3 sobre 2, tenemos que hallar cuánto es la longitud de la superficie inclinada, porque acordémonos cómo lo estamos viendo de frente. Entonces no estamos viendo esta altura, estamos viendo esta altura, ¿ya? Por su base, que ya el mismo problema aquí nos dice, tiene 1.2 metros de largo. Ah, ya. Entonces ese sería mi base. En este caso, viéndolo de frente. Ojo. ¿Ya? Si lo vemos obviamente transversal, sí, viene a corresponder la palabra de que es largo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hacer una sencilla, podemos hacer nuestro triangulito y de manera sencilla hallar por Pitágoras la longitud inclinada, ¿ya? No hay mucho misterio en esto, ¿ya? Por si acaso, el 1 de dónde salió es la resta entre 3 menos 2, ¿ya?
que sería esta pequeña distancia de acá que me sobró, ¿ya? Por si acaso. Vamos a seguir. Entonces, una vez ya tengo mi longitud prima, que eso era lo que yo necesitaba, comenzamos con extraer todos los datos que sean necesarios. Primeramente, primeramente, la inercia de mi compuerta. En este caso, no nos está dando alguna forma en específico, no nos está diciendo el problema que es un círculo, entonces debe ser un rectángulo, ¿no? Porque así igual lo calculamos. Entonces traemos lo que es la fórmula de inercia del rectángulo, ¿no? En este caso, con respecto a x, ¿no? Entonces sería base por altura al cubo sobre 12. ¿Ya? Estos datos los reemplazamos y tenemos nuestra inercia. ¿Ya? Bien, check. Siguiente paso. ¿Cuál era? Hallar la distancia con respecto al centro de gravedad, la profundidad desde la superficie. Pero aquí tenemos un problema. Si bien aquí me está diciendo que es 1.5, ¿ya? Y alguien podría confiarse y decir, bueno, esto es 1.5 más 2.6 más 2.6 sobre 2 y esto, bueno, pues debe ser aire, no debe importar. No, sí importa. Por algo les dio la presión y el aceite. Entonces nosotros vamos a definir nuestra altura, nuestra profundidad con respecto al centro de gravedad como la suma entre la altura del aire, ¿no?, más la altura del aceite, más la altura de la superficie de la compuerta sobre 2, es decir, la mitad. ¿Ya? Ahora, aquí viene la razón por la cual yo escogí este ejercicio. Cuando les dan este tipo de cosas, presión, un líquido distinto, porque esto de acá es agua, ¿ya? Yo me acuerdo perfectamente, esto es agua, más que seguro, ¿ya? Ustedes lo único que tienen que hacer es transformar tanto esta presión como esta altura a metros de columna de agua. En la anterior auxiliatura, y de hecho, de la ley de Stevin, definimos que cuando hablamos de un mismo líquido, nosotros podemos transformar una presión y asumirla como si fuese una función de la altura. Es decir, cuando nosotros hablamos de un mismo líquido, mi presión solo va a variar con respecto a la altura. ¿Ya? Por eso también existe lo que son las unidades de presión de milímetros de mercurio o de metros de columna de agua. Este segundo normalmente lo usan, bueno, no tanto ya, pero es común escucharlo a algunos arquitectos y a algunos eh, plomeros, si se puede decir. ¿Ya? Entonces, cuando vean este tipo de cosas, no le tengan miedo. Ahora hay dos maneras de convertir esta presión y este líquido a metros de columna de agua. Ojo, ¿por qué metros de columna de agua? Porque esto es agua, ¿ya? Porque la superficie que está en contacto con eh, con mi compuerta inclinada es el agua. Si, por ejemplo, yo aquí tuviese, en vez de agua, tuviese nuevamente miel, entonces tengo que transformarlo a metros de columna de miel, ¿ya? Y así, si tuviese mercurio, metros de columna de mercurio, ¿ya? Entonces, depende nuestra conversión de cuál es el líquido que está en contacto a nuestra superficie inclinada, ¿ya? En este caso es agua, ¿ya? Es agua. Entonces lo vamos a transformar a metro de columna de agua. Ahora hay dos maneras, nuevamente. La primera fue la que yo hice en mi examen y si bien está bien, de hecho sale lo mismo,
es complicarse un poquito la vida y es alargarse un poquito más el tiempo que debería consumir el resolverlo. ¿Ya? En las tablas que yo les pasé, en el apartado de presiones, hay no solo una tabla que me relaciona eh, todos los tipos de presiones, sino también hay más abajito unas igualaciones incluso, ¿ya? Entre metro de columna de agua, kilopascal, milímetros de mercurio. Y yo pues lo hice de esa manera. Eh, Ahí lo que son las presiones, o sea, ya tengo acá mi presión y acá igual tengo allá mi presión del aceite y esas dos presiones las transformé a metro de columna de agua. Viéndolo de vuelta, fue sobrecomplicarse la existencia. Y también al preguntarle a la ingeniera, me di cuenta de que hay una manera más sencilla. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos acá. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de acuerdo a lo que es manómetros. Acá ya me está dando la presión del aire. ¿Ya? Entonces directamente digo, presión del aire va a ser igual a 200 kilopascales. Entonces nuestra presión, estamos aquí. Ahorita estamos acá en nuestro recorrido. Pero ahora lo que tengo que hallar es la presión que se produce en este punto. Es decir, la presión ocasionada por este aceite y la presión del aire que hay aquí arriba. ¿Ya? Entonces, sabemos, ¿no? Si la profundidad baja, es decir, si la, si la profundidad aumenta, nuestra presión va a subir. Entonces, la presión que va a ser de aceite en este punto va a ser igual a la presión que había en el aire más la densidad del aceite, peso específico del aceite, por la altura del aceite. Aquí es donde se utiliza el 1.5. Cuidadingo, estén sumando 1.5 más 2.6 sobre 2. Está malísimo eso. ¿Ya? Está muy, muy mal. Aquí es recién donde entra el 1.5 de la altura del aceite. ¿Ya? Por eso igual nos lo dio inicialmente. Entonces, reemplazamos y calculamos. Acá, por ejemplo, nos dio el DR. ¿Ya? En los problemas de la ingeniera aparece con SG. SG es Specific Gravity o gravedad específica. Y es lo mismo que densidad relativa. Así que si ven SG es el DR que siempre les da. ¿Ya? Así, ya. Entonces calculamos la presión que hay en el aceite, en este punto de acá. ¿Ya? Y ahora con esta presión del aceite hay algo que hay que notar. Esta presión de aceite que hemos obtenido en este punto, ¿ya? En el borde que hay entre el aceite y el agua, esta presión no está ligada de ninguna manera a que si viene de un aceite, de un mercurio. No, no, ¿ve? Es simplemente la presión que me está llegando a este punto de contacto entre el aceite y el agua. Entonces, la segunda manera que les digo, que es la más sencilla, es simplemente transformar la presión que me llega acá a una altura de metros de columna de agua. ¿Ya? ¿Por qué esto es válido? Al inicio igual me preguntaba, ¿por qué es válido? ¿No? ¿Por qué no directamente uso mis conversiones y espero lo mejor? ¿Ya? Porque nosotros esta presión que hallamos, si bien es la presión que hay debido al aceite y debido a al aire que había arriba, esta presión no está ligada en sí a una altura. Y nosotros podemos, ¿no? Por la fórmula de presiones, podemos despejar H, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos al despejar H? Nosotros estamos reemplazando, entre comillas, reemplazando toda esta parte superior, ¿ya? Toda esta parte superior, todo lo del aire, lo del aceite, el 1.5 ya no va a existir. Lo estamos reemplazando como si hubiéramos tenido una altura de agua. Es decir, acá la presión que hallamos del aceite de 211.77 es debida a distintos tipos de líquidos, pero nosotros, al dividirla con respecto al peso específico del agua, es como si nosotros dijéramos, ya no se debe a todo esto de acá, sino se debe a una cierta altura que ahorita voy a sacar de agua, ¿ya? Un poco confuso la explicación, pero le vamos a entender mejor viendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, despejamos lo que es, despejamos lo que es la altura y ya de manera directa tenemos nuestra nueva altura. A ver, lo voy a hacer de azul, ¿ya? Porque agüita, entonces, ¿ya? Tenemos nuestra nueva altura, pero esta vez de metros de columna de agua. Es decir, ahora yo estoy diciendo que esta presión de 2.11772 kilonewton, ¿ya? O kilopascales, ya no está siendo producida por el aire y el aceite, sino está siendo producida por 21.6 metros de columna de agua. Es decir, estamos reemplazando nuestra gráfica original y la estamos convirtiendo o asumiendo como si todo fuese agua, ¿ya? Esa es la manera en la que se los podría simplificar y en la que les puedo decir de por qué no le tienen que tener miedo cuando tienen ejercicios de este estilo, donde les dan presiones, les dan distintos tipos de líquidos encima de otro. Lo único que tienen que hacer es hallar la presión hasta el punto donde ya comienza a entrar en contacto el líquido con la superficie inclinada. Y esa presión que hallen la transforman, es decir, la transforman a cualquier ser líquido que estaba en contacto. Por ejemplo, acá esto era agua, ¿ya? Pero en caso fuese miel, entonces esto ya sería el peso específico de la miel, ya no sería el peso específico del agua. Y por esto igual veo que aparte de ser una manera más corta de, de hallar de convertirlo a una altura de metros de columna de agua, yo lo veo de una manera mejor. Porque, ¿qué pasa si les ponen miel? ¿Qué pasa si les ponen algún líquido desconocido? No siempre todo se puede tener en las tablas de conversiones. En cambio, de esta manera, solo me hace falta saber el DR. Y el DR siempre me lo tiene que dar la ingeniera, ¿no? A no ser sea la incógnita. Entonces, si tienen, nuevamente, quiero repetirlo porque es común este tipo de ejercicios, si tienen presiones, otros líquidos, lo único que tienen que hacer es hallar la presión hasta cierto punto y esa presión convertirla a la altura del líquido que está en contacto con su superficie inclinada, ¿ya? Y bueno, esto que hallamos acá, el 21.587, es equivalente a la altura que produce el aire más la altura que produce el aceite. Ojo, transformada como si fuese agua, ¿ya? Sumado al centro de gravedad de mi compuerta,
que es decir, 2.6 sobre 2, ahí recién ya tengo la altura o la profundidad hasta el centro de gravedad de la compuerta desde mi superficie, o sea, desde más o menos por acá. ¿Ya? Puede parecer cerrado, pero esa sería mi superficie. Bueno, en realidad sería aquí, ¿no? Pero estamos tomando en cuenta la presión producida por el aire, ¿ya? Ahora, aquí es importante que lo entiendan bien. Si avancé rápido me pueden decir, no hay problema. Si quieren que se repita algo, si tienen alguna duda, avisen. ¿Ya? Esta parte es muy importante que la entiendan, lo de por qué, cuál es el procedimiento a seguir si nos dan este tipo de ejercicio en compuerta. Muy importante, ¿ya? Que les quede bien claro cómo es el procedimiento inicial. Ojito, toda esta diapositiva que hemos visto es el paso cero prácticamente, porque lo único que hicimos fue hallar la inercia, la profundidad hasta el centro de gravedad y el área de la compuerta. Nada más. Esos tres hicimos. ¿Ya? Entonces, eso cuenta como el paso cero. Y ya una vez pasa este paso, ¿ya? Ya comienza el paso uno, que es calcular la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces ya a partir de aquí pues, ya es más sencillo, porque es el peso específico por el centro de gravedad, que ya lo hallamos, y el área de la compuerta, que igual ya la hallamos. Entonces aquí ya pasa a ser solo un reemplazo de fórmula. Se reemplaza y ya se halla la fuerza resultante. ¿Cuál es lo otro? Su ubicación en el centro de presiones. De la misma manera, traigo mi fórmula y ¿qué tengo yo? Yo ya tengo el centro de gravedad, ya tengo la inercia y también el área de la compuerta. O sea, ya tengo todo. Entonces, de igual manera, es solo reemplazar y ya tengo mi centro de presiones. Ahora aquí, ojo, lo que les dije al inicio. Mi centro de presiones siempre tiene que ser mayor, o es decir, siempre tiene que estar más profundo que mi centro de gravedad. ¿Ya? Aquí mi centro de gravedad era 22.89 y mi centro de presiones me dio 22.91. Incluso por decimales, pero siempre tiene que ser mayor. No puede ser igual y si es menor hay algo raro ahí. ¿Ya? Este primer ejercicio lo han entendido bien, por favor. ¿Me podrían decir? No hay problema si quieren que se repita. ¿Eh? Ya, a ver, ya, muy importante. Nuevamente, a ver, oh, esperen un rato, un ratito. Ah, ya. Si la han entendido bien a este, a ver, ya. Si la han entendido bien a este, esténse tranquilos, esto era un modelo de examen final, así que imagínense, ya están bastante adelantados en ese caso, ¿ya? Y esto de los pasos, yo esto lo puse como para que ya tengan un orden y tengan una secuencia, ¿ya? Cosa de que no sea, que no anden muy perdidos si les toque el ejercicio que les toque, ¿ya? Pasemos al segundo ejercicio. Ya este es un ejercicio de su práctico, ¿ya? Lo escogí más que nada porque aquí tenemos otro tipo de líquido. Ya no tenemos agua, tenemos aceite. Y aparte de eso, aquí tenemos un área compuesta, ¿ya? Me da lo que es bueno,
Adelantándonos, esta parte es un rectángulo y a sus lados tiene dos semicírculos que si los unimos cuenta como si fuese un círculo entero. ¿Ya? La orden sigue siendo la misma. Calcular la fuerza resultante y su ubicación en el centro de presiones, ese HCP. Nada más. ¿Ya? Acá nos está dando algo que, como les digo, nunca me suele gustar, que es mi distancia inclinada. En este caso, para este ejercicio, nosotros podemos hacer el siguiente mambo. ¿Ya? Acá ya tengo su altura con respecto a su superficie, 0,6. ¿Ya? Y esta segunda altura, yo puedo decir esto, 0,6, es decir, esta altura de acá, sobre 2, a la mitad. Porque para este caso, tanto el centro de gravedad de mi círculo, de mi semicírculo y de mi rectángulo van a estar bien a la mitad. Y también mi compuerta se halla a la mitad. ¿Ya? Entonces, ya, así. Entonces, para este caso, ahí como está inclinado, si nosotros esto lo transformáramos a una distancia vertical, también se traduce como si estuviese a la mitad de mi distancia inclinada, ¿ya? Digo, de mi distancia vertical. Entonces, para este caso, para este tipo de compuertas, sí puedo hacer esto, ¿ya? Es válido realizar esta simplificación. En caso, por ejemplo, aquí tuviésemos un triángulo o varios triángulos o figuras compuestas, ahí sí tenemos que hallar su centro de gravedad total de toda la figura y en base a ese hallarlo. Pero como les digo, para este caso, esto es completamente válido. ¿Ya? El siguiente dato que tenemos que hallar, ¿no? El siguiente dato que tenemos que hallar es el área de la compuerta. Acá el problema ya nos está proyectando lo que es el área de mi compuerta. Entonces no es necesario proyectarlo al lado. Digamos, si el problema nos lo está dando, entonces, pues eso. Entonces yo defino a mi área de compuerta como el área de mi semicírculo, de mis dos semicírculos, es decir, del círculo total, más el área del cuadrado. ¿Ya? A ver, chequeo un ratito. Aquí me falta. Uh, 0,3. Ah, no, pero lo calculé con el 2. No, qué raro. Ya. Ah, no. Ya veo qué dice. Aquí directamente puse la fórmula del círculo, porque como les dije al inicio, si nosotros unimos este cachito con este cachito, pues lo que volvemos a tener es un círculo entero. ¿Ya? Entonces, para no poner por 2, directamente puse la fórmula como si fuese un círculo entero. Más la parte, en este caso es, es, es un cuadrado, pero ya, igual sigue siendo base por altura. ¿Ya? Entonces, reemplazamos nuevamente a los datos que nos da, no hay mucho misterio acá, y hallamos el área de su compuerta. ¿Ya? Entonces tenemos tres de los datos iniciales que normalmente buscamos. Falta la inercia y la dejé al final porque de igual manera, cuando es un área compuesta se calcula de una manera distinta. ¿Ya? Para este caso, nuevamente, como los centros de gravedad están coincidiendo, yo puedo hacer esto de una manera directa. Yo puedo simplemente calcular la inercia que me genera cada semicírculo, es decir, 2 por la fórmula de inercia, más
la inercia que me genera el cuadrado, la parte cuadrada de mi compuerta, ¿ya? Que es esto de acá. Entonces, nuevamente aquí es necesario que ustedes tengan un formulario de inercia. Las figuras que yo les recomendaría que tengan siempre van a ser las rectangulares, las circulares, las triangulares, y estos semicírculos, parábolas y elipses igual, ¿ya? No he visto elipses como tal en un modelo, pero nunca viene de más tener tener de más, o sea, tener de más eh, los formularios de inercia, ¿ya? Eh, entonces nosotros reemplazamos y ya obtenemos lo que es mi inercia con respecto a X, ¿no? En este caso, X viene a ser esto de acá, ¿ya? Mi base así, ¿ya? Ese viene a ser mi X. Entonces ya está el paso cero completado. Y como les dije, eh, con puertas inclinadas, con puertas rectas inclinadas, una vez ya hallamos estos tres datos, ya el problema está resuelto, ¿ya? Y como les digo, para compuertas inclinadas, la única manera en la que la puede complicar la ingeniera es como vimos en el anterior ejercicio, donde mete presiones, donde mete líquidos, donde mete un montón de cosas. O que les complique al poner un área de compuerta un tanto, o sea, un área de compuerta compuesta, ¿no? ¿No? Donde ahí obviamente se va a ver afectado el valor de, ¿no? Y la inercia. Pero nuevamente solo puede complicar en esa primera partecita del ejercicio, porque después el cálculo de la fuerza resultante y el centro de presiones es el mismo, es la misma fórmula. Y si ustedes extrajeron los datos correctamente, pues a ojo cerrado pueden reemplazar. ¿Ya? Nuevamente aquí, ¿por qué? ¿De dónde sale este 0,9? ¿Ya? Este 0,9 por 9,81. El, el, aquí la fórmula nos dice, nuevamente, peso específico. El peso específico vimos de la fórmula de densidad relativa, que nosotros podemos hallar el peso específico de cualquier líquido siempre y cuando nosotros tengamos su densidad relativa, ¿ya? En este caso me dio el problema, la densidad relativa del aceite de 0,9. Y esa yo la multiplico por el peso específico del líquido, del agua, perdón. En este caso estamos trabajando en sistema internacional, en metros, en, sí, en metros. Entonces, nosotros igual ponemos el peso específico del agua en el mismo sistema, ¿ya? De ahí sale eso. Y luego este 0,9 ya es la profundidad con respecto al centro de gravedad y el área de compuerta que hallamos bien al inicio, ¿ya? Y nuevamente el segundo paso, calcular el centro de presiones. Traemos nuestra fórmula, reemplazamos con todos los datos que hemos obtenido, ¿no? Oh, y ya estuvo. No es difícil esta parte, la verdad. No, como les digo y les repito, cuando se trata de una compuerta inclinada, en lo único que puede complicar es en hallar estos datos. Nada más. Porque después todo esto, si siguen los pasos, a ojo cerrado reemplazan la fórmula, ¿ya? Pero podrían pensar, ¿por qué no lo hice paso eso? Ya vamos a ver ahorita. Vamos a ver la relación que hay entre compuertas inclinadas y compuertas curvas, ¿ya?
Entonces, al inicio les dije que el procedimiento para compuertas curvas es el mismo, solo que con algunos cambios y unos pasos de más. Para compuertas curvas, aquí les traigo una gráfica que creo que lo explica muy bien, donde vamos a colorear. Todo esto es el líquido, ¿ya? Todo esto es líquido, todo, ¿ya? Para compuertas curvas, la perpendicularidad de mi fuerza va a ir cambiando. Es decir, si tengo mi fuerza acá, va a ser perpendicular a cierto punto, pero si la muevo un poco más acá, va a tener perpendicularidad con otro punto, y así. Entonces, ¿cómo puedo determinar la posición exacta, o por lo menos un promedio? En compuertas curvas, nosotros cambiamos nuestro enfoque a hallar lo que es una horizontal, que se calcula la misma fórmula que hemos visto para compuertas inclinadas, porque es de igual manera debido al promedio, a la presión promedio, ¿ya? Entonces es lo mismo. Este fuerza horizontal es el mismo fuerza resultante de compuertas inclinadas. Lo nuevo viene a ser lo que es la fuerza vertical, que en este gráfico se puede ver mejor. La fuerza vertical tiene que ser igual y de sentido contrario al peso, es decir, al peso del líquido que esté encima de mi compuerta. En la gráfica de la derecha se ve mejor, ¿ya? Es como se ven 3 dimensiones en nuestra compuerta y el bloque de agua que está reposando sobre este. Ven que ejerce un peso, un cierto peso. Entonces, mi fuerza vertical tiene que ser igual a este peso del agua, solo que de sentido contrario, ¿ya? Siempre tiene que ser así, ¿ya? Entonces, la primera parte, como les digo, tiene un pequeño cambio. Tiene un par de datos más que se añaden. Ah, otra cosa, antes de que sigamos. Para compuertas curvas, ojo, compuertas curvas siempre les tiene que dar un área de compuerta que sea rectangular. Siempre. A no ser que el ejercicio les diga la compuerta es triangular, ustedes siempre asuman que el área de su compuerta, es decir, imaginémonos que estamos aquí abajito, estamos viendo la compuerta, sí, estamos viéndola, ¿no? Sí, estamos mirando acá, desde cierto punto, nosotros vemos esto, ¿no? Nosotros vemos como si fuese un rectángulo mi compuerta, ¿ya? Entonces nosotros, cuando hablamos del área de la compuerta curva, siempre vamos a hablar del área de un rectángulo. De igual manera, vamos a hablar de la inercia de un rectángulo, ¿ya? Siempre, ¿ya? Si el problema, una razón por la cual yo creo que a no ser que hayan integrado algún tipo de compuerta, en todo caso, no viene a ser muy difícil, pero yo lo veo muy difícil que les ponga algún área compuesta o a peor incluso un área que se tenga que integrar en compuertas curvas. La mayoría de los casos siempre tiene que ser lo que es un rectángulo, ¿ya? Ahora vamos a los datos. La inercia se mantiene la misma. Inercia con respecto a X, pero mayormente son inercias de rectángulos. El HCG de igual manera no cambia, ¿ya?
El área de la compuerta tampoco, solo que esta vez va a ser más que seguro un rectángulo. Hay dos, sí que se añaden dos datos iniciales que yo les digo, hállenlos por separado, ¿ya? Como les dije, nosotros acá para hallar la fuerza vertical, tenemos que hallar lo que es el peso del líquido que está encima de mi compuerta, ¿ya? Y cómo nosotros podemos hallar ese respectivo peso. Nosotros sabemos que el peso específico va, va a ser igual al peso sobre el volumen. Si nosotros despejamos el peso, tenemos que este peso que está reposando en mi compuerta va a ser igual al peso específico por mi volumen. Entonces, para hallar mi fuerza vertical, solo tengo que multiplicar el volumen, ¿no? Aquí está en 3 dimensiones, el volumen del líquido que está reposando en mi compuerta por el peso específico del mismo líquido. Ahora, otro datillo de importancia, y es que también en estos ejercicios, cuando es curva, es difícil, por no decir imposible, que les ponga, como en el primer ejercicio, presiones o distintos tipos de líquidos uno tras otro. El ejercicio sería mucho más largo. Y aparte hay ciertos conceptos que cambiarían, ¿no? Cuando hablamos de compuertas curvas, lo normal es que solo hay un tipo de líquido, sea agua, sea aceite, sea miel, sea mercurio, pero solo tiene que haber un tipo de líquido. ¿Ya? Ese es otro identificador que pueden tener en ese día del examen, ¿no? Si es que no les parece claro cómo es que se tienen que encaminar. Volviendo al, volviendo al tema, ¿ya? Yo aquí, si se dan cuenta, ustedes pueden decir, entonces yo puedo hallar el volumen del líquido directo, pero aquí yo les digo, hállenlos por separado, ¿ya? Cuando me refiero a área del líquido, me refiero a esta sección de acá, ¿ya? A esto que estoy marcando con rojo. Eh, todo esto de acá. Eso que está con rojo, ¿ya? Eso que está con rojo es el área del líquido que está por encima de mi compuerta. Y ahora lo que voy a remarcar con azul, bueno, con azul, ya sería si lo convierto en un volumen, ¿ya? Es decir, yo para hallar el volumen solo lo tengo que multiplicar por el ancho que me esté dando. ¿Por qué yo les digo hállenlos por separado y no directo el volumen del líquido? El área del líquido es un dato que puede, como no puede, que lo usen. Ahora les explico el por qué. ¿Ya? Continuando con los pasos, el otro cambio que hay con respecto a compuertas inclinadas es que la fuerza resultante pasa a cambiar a ser una fuerza horizontal. La fórmula es la misma, porque esta fuerza es ocasionada por una presión promedio, ¿ya? Entonces es la misma, ¿ya? Es la misma fórmula de fuerza resultante, solo que esta vez tiene el nombre de fuerzas horizontales, ¿ya? Bueno, el siguiente paso se mantiene igual. El centro de presiones se sigue manteniendo tal cual lo habíamos calculado en el anterior apartado.
Y ahora, ojito, aquí viene lo nuevo. Calcular la fuerza vertical. Como les estaba demostrando acá, la fuerza vertical no es más que el peso del líquido que está sobre mi compuerta. Y el peso va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen del líquido. ¿Ah? Aquí estamos utilizando lo que es un dato que hemos obtenido al inicio. ¿Ya? Y el cuarto paso, ¿no? Es hallar lo que es la resultante, que ese viene a ser mi respuesta principal. Al final lo que me preguntan los problemas de compuertas es cuánto es la fuerza resultante y en el caso de compuertas curvas, cuánto es su inclinación, cuál es su dirección de esta fuerza. ¿Ya? Entonces la fuerza resultante fácilmente por Pitágoras podemos hallarla. No tiene misterio. Ese sería el paso 4. Paso 5 es el cálculo de dirección. De igual manera, yo siempre les recomiendo háganlo con respecto a la horizontal, ¿ya? Para que esta fórmula tenga validez. Y ya está. Esos son los pasos que se añaden y los pasos que cambian con eh, comparando compuertas curvas con compuertas inclinadas. De hecho, les miento, hay un paso extra. Pero ¿por qué yo no lo cuento normalmente? Porque es un paso que aparte de que no afecta en nada mis cálculos, también hasta incluso la ingeniera se olvida que, por ejemplo, tengo aquí uno en el examen final y pues por falta de tiempo yo no hice ese paso, pero igual la ingeniera me puso la nota completa de ese ejercicio. Y ese paso es el cálculo de la distancia horizontal al centro de gravedad. Es decir, yo, ah, por ejemplo, el HCG es la distancia que hay entre mi superficie del agua hasta mi fuerza horizontal. A ver, ahora sí, estamos claros hasta ahí. Y donde esté produciéndose mi fuerza horizontal, por obvias razones va a estar mi fuerza resultante y por obvias razones igual mi fuerza vertical. Pero no siempre viene a ser el caso. Y por eso viene este sexto paso que yo les digo, déjenlo para el final. No afecta en nada a su respuesta y también no es un factor que les pida el cálculo, les pida la ingeniera. ¿Ya? El cálculo de distancia horizontal con respecto al centro de gravedad no es más que una cierta distancia que va a haber a, a la referencia al lado que ustedes quieran referenciar. Puede ser con respecto a este lado, como puede ser con respecto a este otro lado. ¿Ya? Y se calcula con la siguiente fórmula. De física 2 podemos acordarnos que es la fórmula para calcular el centro de gravedad de una figura compuesta. Y, ¿pero de qué figura? De el área del líquido que está encima de mi compuerta. Es decir, toda esta parte que estoy remarcando de azul, le voy a buscar su centro de gravedad a esta figura y ahí es donde tendría que estar posicionada mi fuerza vertical. ¿Ya? Entonces, por eso les dije al inicio, calcúlenlo el área del líquido, es decir, esta área azulcita que está acá, calcúlenla aparte del volumen del líquido. Porque si tienen el tiempo, si tienen, aún les queda, aún la ingeniera no está recogiendo sus exámenes, pueden darse el lujo de calcular este dato, ¿ya?
No es muy largo, pero imagínense que por hacer esto primero no calcularon la fuerza resultante. Ahí sí ya no les va a perdonar la ingeniera quizá, ¿no? En cambio, si dejan esto, puede que ni se dé cuenta incluso, porque es tan irrelevante, pero en algunos casos sí puede pedir. Por ejemplo, en virtual, sí pidió todingo, así como un listado. Por eso igual también, cuando me sorprendió con virtual de esa manera, dije, bueno, lo voy a hacer, ese listado lo voy a hacer como unos pasos para que se pueda resolver de manera más sistemática. Y uno de esos era la distancia horizontal, ¿ya? En casos, solo en ese caso, porque en ese caso el problema lo pedía. Pero los problemas que les da la ingeniera suelen ser nomás fuerza resultante y centro de presiones, nada más. Ah, su dirección en caso sea una compuerta curva. Como les digo, compuertas no es muy complicado, es extenso y son ejercicios a veces que se pueden alargar, pero si siguen estos pasos, pues no hay cómo perderse, ¿ya? Más lo complicado viene a ser el criterio que tienen para analizar los problemas, ¿ya? Y en sus prácticos aquí estamos viendo ciertas cosas que quizás no sean muy sencillas de deducir. Ahora vamos a un ejercicio, de igual manera de su práctico, de una compuerta curva. Pucha, aquí aparecimos fuerte, comenzamos fuerte, porque acá no es un cuarto de círculo, o sea, aquí me está dando directamente una sección circular. Mamma mía. Bueno, comenzamos con el paso cero, ¿ya? Vamos a proyectar lo que es, primeramente, el área y el volumen del líquido que está sobre mi compuerta. Por ahora, no tenemos muy claro cuánto es no tenemos claro cuáles son las dimensiones en caso nosotros lo viéramos desde abajo. Ojito, desde acá, digamos, ¿no? Para poder hallar su inercia, su centro de presiones y todo eso, ¿no? No tenemos idea de sus dimensiones aún, ¿ya? Entonces, primeramente, acá el problema, vamos a volver, acá el problema me dio un radio, si se dan cuenta. A ver, este radio de acá va a ser el mismo que esta distancia de acá. Estas distancias son las mismas, son una distancia de 15 pies. Ojalá esto fuese 90 porque se podría contar como un cuarto de círculo, pero no lo es una sección circular. Eso complica un poco las cosas, ¿ya? Entonces, que yo tengo que hallar, lo que yo tengo que hallar es, eh, aquí nuevamente el gráfico, el área de toda esta sección de acá, de toda esta sección que está encima de mi compuerta, y de paso también hallar el radio, el radio horizontal, o el radio horizontal, este radio de acá, ¿ya? Porque en base a ese es lo que vamos a hallar nuestra inercia. Entonces graficamos este triángulo, este triángulo que estoy marcando con rojo, ¿ya? Donde
mi radio que me dio el dato, que me dio el ejercicio es de 15 pies. Entonces yo quiero hallar tanto el radio, tanto el cateto adyacente, que viene a ser la longitud de mi sección que está cayendo sobre mi compuerta, eh, mi compuerta curva, y de paso hallar lo que es el cateto opuesto para así poder hallar esta distancia de acá, que ya con esta distancia recién es lo que puedo hallar mis inercias y mi área de la compuerta. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro triángulo, el cual nosotros eh, por identidades trigonométricas hallamos tanto el cateto opuesto, ¿no? Que les dije acá es la alturita de acá de 3,88 pies, y el cateto adyacente, que sería la longitud de, mi, de la sección de agua que está cayendo sobre mi compuerta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que nosotros ¿por qué les digo que nosotros teníamos que usar esta altura de acá? ¿Por qué nosotros teníamos que usar, que teníamos que hallar la longitud de mi sección? Ya, ahora sí. ¿Ya? Porque nosotros, como les digo, cuando hallamos lo que es la inercia, nosotros es como si estuviésemos viendo la compuerta de frente. Y para superficies curvas, si es que el problema no se los dice, por ejemplo, acá el problema no nos está diciendo, nosotros debemos asumir que el área de esa compuerta tiene que ser un rectángulo. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Tenemos base por altura del cubo sobre 12. Eso nosotros reemplazamos y nos va a dar nuestra inercia. En este caso nos dio una inercia bastante elevada. Es elevada, sí, normalmente las inercias suelen ser muy chiquitas, bastante pequeñas, pero es porque está en pies. Si nosotros esto lo llevamos a metros, va a ser lo que siempre solía hacer. De igual manera, nosotros necesitamos hallar esta altura de 11,12, porque es, si se dan cuenta, nosotros si estuviésemos viendo de abajo, no estamos viendo esta sección circular, ¿ya? No estamos viendo esto como compuerta. Nosotros estamos viendo esta parte de acá, ¿ya? Como si fuese una sección circular. Para nosotros, esta compuerta no la estamos tomando el radio entero, estamos tomando eh, la distancia como si fuera de esta manera. Entonces, por eso nosotros teníamos que hallar el 11,12, ¿ya? Para poder recién ahí hallar el centro de, hallar la profundidad con respecto al centro de gravedad, ¿ya? Y luego el otro paso, el área de la compuerta, nuevamente en superficies curvas, va a ser un rectángulo, va a ser por altura, directo. Y aquí está la parte complicada, si se puede decir, de este ejercicio en particular, que es
calcular el volumen del líquido. ¿Ya? Aquí, lo único complicado que tiene, por suerte, es que tengan la fórmula del área de una sección circular. Nada más. Porque aquí juega también mucho, un papel muy importante, que es cómo ustedes, al proyectar, ya sea de manera frontal o solo el área que está cayendo a su compuerta, el área del líquido que está cayendo sobre su compuerta, juega bastante cómo ustedes lo dimensionan. Yo, por ejemplo, acá lo decidí hacer en 3 áreas, 3 volúmenes. Uno que corresponde a una sección circular, otro que corresponde a un triángulo, que es este de acá que hemos hecho, y el otro que corresponde al resto de la parte rectangular. Esto es válido, ¿ya? Pero también se pudo haber hecho el siguiente análisis, ¿no? También puede haber dividido este volumen 3 en 2 volúmenes, un volumen 4 y otro volumen 3. De igual manera, puede haber dividido estos volúmenes, digamos, hasta acá, digamos, ¿no? Uno de 10, 10 por 14 pies, y el otro la parte de la sección circular, y ese pedacito hubiese sido otra sección circular, ¿ya? Como les digo, aquí juega un papel importante como ustedes eh, hacen el análisis. Yo en este caso, nuevamente, lo hice en base a 3 volúmenes. Las otras fórmulas no tienen mucho misterio. La fórmula de un triángulo y la fórmula de un rectángulo. Si reemplazamos todo, obtenemos ya el área de nuestro líquido. Y acá el problema no nos lo dio. Yo tuve que hallar creo que era este del Sean. Yo tuve que buscar la imagen y ahí ya pillé que este ejercicio tenía un ancho o una longitud, si vemos la sección transversal, de 5 pies, porque en su práctico no les dio el ancho. Si ella no les da el ancho, le preguntan, muy probablemente les va a decir, trabájelo con un metro, digamos, o con un pie, ¿no? En este caso, yo lo googleé el problema y hallé que era 5 pies, entonces el área del líquido por el ancho va a ser mi volumen. Entonces ahí concluye lo que es el paso cero, ¿ya? Y ahora sí recién comienza eh, lo que es el ejercicio. Y ahí es solo reemplazar datos. Cálculo de fuerza horizontal, traigo mi, eh, traigo mi fórmula, hago el reemplazo de datos, acá por si acaso es 62.4, es el peso específico del agua, pero en el sistema inglés, ¿ya? La altura del centro de gravedad la hallamos nuevamente, y el área de la compuerta de igual manera la habíamos hallado. Todo esto ya resuelto nos da la fuerza horizontal. De igual manera, el centro de presiones no cambia nada. Si nosotros hallamos bien los datos en el inicio, prácticamente no tenemos nada que temer al reemplazar. Solo que no le pelen al taipeo de la calculadora, nada más. Ahora viene lo nuevo. Cálculo de fuerza vertical. Cálculo de fuerza vertical es el peso específico del líquido por el volumen del líquido. Pero de igual manera nosotros ya hallamos eso, ¿no? Ya hallamos el volumen del líquido. Uy, ya hallamos el volumen del líquido. Entonces, de igual manera, es solo reemplazar, ¿ya? Cálculo resultante, nuevamente, si seguimos este procedimiento, ya tenemos estos datos, es solo meterlos a la calculadora
y ya tenemos nuestro resultado. Y finalmente, el último dato que importa, el último paso que es importante es el cálculo de dirección, ¿no? Que no es más el ángulo de inclinación que tiene con respecto a la horizontal. Ahora, yo nuevamente les recomiendo, si no tienen tiempo, si ven que la ingeniera ya está viniendo a recoger su hoja, hagan hasta este paso. El paso 6 es por poco innecesario y hasta inútil. Solo háganlo obligatoriamente si tienen el tiempo o si el ejercicio se los está pidiendo, ¿ya? Si no se los está pidiendo, no hay por qué hacerlo, y mucho menos hacerlo al inicio, porque en compuertas lo que importa es fuerza resultante y su dirección, nada más. Y también el centro de presiones, ¿no? Esas tres cosas son las únicas que importan. Después otras cosas, si no nos sirven para calcularlas, pues la verdad no. ¿Ya? Y por último, vamos a cerrar esta noche de hoy con un modelito de examen, ¿ya? Que es el modelo de examen, este fue del primer parcial fue este, sí, de ese fue. Había uno similar, muy similar a este, en un práctico, creo que era en mi práctico de mi semestre, pero este era con agua y en el parcial nos lo puso con aceite. Entonces, la ingeniera, lo común es que meta de su práctico uno que otro, pero con datos cambiados. O también ella puede meter de sus clases, de sus mismas clases, los ejercicios que resuelve, los pone hasta a veces los mismos. ¿Ya? Ella repite, no crean eso que dice, no, la ingeniera no repite, repite, le cambia los datos, por ejemplo acá era agua en el práctico, y aquí en el examen le puso aceite. O sea, nada más. Como le digo, la ingeniera no sé cuántas materias tiene, 6 7 no sé. Para algunas ni le pagan. Entonces, ella busca la manera de simplificar, de hacer todo rápido. Entonces, muchas veces ella termina repitiendo modelos, ¿no? O hasta incluso usando ejercicios de clase o de práctico y les cambia un dato, así hasta se nota el corrector que lo borroneó y ya estuvo. Y ahí está un modelo de examen. ¿Ya? Entonces, eso de que no repite, no, repite ella. ¿Ya? Como paso cero nuevamente, eh, acá vamos a graficar dos cosas. Vamos a proyectar primeramente, la primera imagen es la sección frontal de mi compuerta. Y la imagen de más al ladito es el líquido, entre comillas, que está arriba de mi compuerta. Ahora aquí, este ejercicio me gusta porque yo igual al inicio tenía mis dudas. A la ingeniera yo le pregunté porque yo pensaba pues que tenía que calcular con el volumen del líquido de abajo, ¿no? ¿Ve? Es lo que tiene sentido, donde hay agua, aceite, ¿no? ¿Ve? Pero no, eso que les dije al inicio de el volumen, el aire, el aire, el área que cae sobre mi compuerta siempre va a ser lo que venga arriba. Incluso no haya nada arriba de este, no esté líquido arriba de este. Como en este caso, el aceite está por abajo de la compuerta, ¿no ven? Pero nosotros, aún así, asumimos que el volumen que recae sobre mi compuerta va a ser ese volumen de aire, que, o sea, ni siquiera está, o sea, ni siquiera contiene un tipo de líquido. Pero ahora aquí viene lo raro.
y lo que igual también le pregunté en su momento a la ingeniera, pero es lo siguiente. Aquí la intuición nos dice que si yo quiero calcular el peso, bueno, el volumen de esta columna de aire, tiene que ser pues con el peso específico del aire, ¿no? Pero no. A pesar de que aquí no hay nada, nosotros de igual manera tenemos que usar el peso específico del aceite, ¿ya? Porque lo que estamos calculando es una fuerza necesaria para poder contrarrestar este líquido en específico, ¿ya? Puede sonar raro, pero para que no se confundan mucho, siempre ténganlo en claro que el volumen o el área del líquido en una compuerta curva siempre va a ser el área o volumen que esté arriba de esta compuerta, haya o no haya el líquido, ¿no? Haya o no haya aceite, haya o no haya agua, lo que sea, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, luego de proyectar mi sección frontal y mi sección y el área del líquido que cae sobre mi compuerta, comenzamos con la extracción de datos. Ahora, aquí ya es un poco más sencillo, ¿ya? Este modelo de examen hasta incluso parece más sencillo que los de práctico, ¿no? Entonces, donde calculamos la inercia, es un rectángulo, no hay mucho misterio. El centro de gravedad, de igual manera, acá lo mismo que les dije al inicio. No pierdan su tiempo con distancias inclinadas, con querer diferenciar incluso quizás directamente. Eh, Sumen todas las alturas no, que hayan por encima, pero que no involucren a la compuerta. Y cuando tengan la altura de la compuerta, la dividen entre dos, es decir, en su centro de gravedad. Y esos dos los suman y ya tienen su profundidad con respecto al centro de gravedad. De igual manera, la compuerta es una compuerta rectangular, no hay mucho misterio. Donde sí hay un poquito de novedad es en el área del líquido. Como pueden ver en la figura, aquí yo tengo dos áreas. Tengo un área principal, área 1, que es el área de este rectángulo, y un área 2 que va a ser de resta. Esto es lo que puse acá. Área rectangular menos el área del semicírculo, porque en este caso más bien es un semicírculo, va a ser igual al área del líquido que vamos a tener acá, ¿ya? Y entonces eso es lo que vamos a calcular en esta página, ¿ya? Aquí el área del líquido, la fórmula del rectángulo, menos pi por radio al cuadrado, pero como es un cuarto de circunferencia sobre 4, ¿ya? No piensen que esté mal. Eso es porque es un cuarto de circunferencia. Ambos se restan y tenemos el área de nuestro líquido. Y el área del líquido lo multiplicamos por el ancho que me dé el problema, en este caso 1.5, ya tengo el volumen. Entonces ya tengo todos los datos del paso cero, así que ya puedo comenzar a prácticamente hacerlo de manera robótica, el reemplazo de los datos, ¿ya? La fuerza horizontal, nuevamente, ya tenemos todos los datos, no hay misterio alguno. Lo único nuevamente que les digo, este peso específico es el peso específico del aceite. Y el peso específico del aceite o de cualquier líquido siempre va a ser la densidad relativa que me dé el problema, ¿ya? Por el peso específico del agua. Obviamente siempre en el sistema, en la unidad con la que esté trabajando. En este caso, estamos en el internacional, entonces utilizamos la internacional, ¿ya? A ver, ahí está.
Y de igual manera el centro de presiones no tiene mucho cambio, no tiene nada de cambio de hecho, se mantiene lo mismo. ¿Ya? Y el cálculo de fuerza vertical también. Si yo hallé mi volumen de líquido correctamente, no hay dónde pelarlo. ¿Ya? Directamente hallamos todo. Como pueden ver, lo único que cuesta para compuertas es la parte inicial, es la parte de extraer los datos. Y yo les recomiendo que hagan esta parte de los datos siempre al inicio. También lo pueden hacer a medida que van resolviendo el ejercicio, pero es tipo, están resolviendo y dicen, pucha, necesito este dato, pucha, necesito este otro dato. Mejor si lo hacen en la extracción de todos los datos al inicio, cosa de que ya cuando vayan en cada paso, sea solo reemplazo, 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 reemplazo. Y así lo van a acabar mucho más rápido. Eso sí se los aseguro. ¿Ya? La fuerza resultante nuevamente eh, y el cálculo de direcciones. ¿Ya? Ahora, acá quiero mostrarles cómo sería el 6. ¿Ya? Este es el problema que yo les dije, que yo lo calculé el paso 6, pero aún así la ingeniera me puso la nota completa. ¿Ya? Eh, entonces, como les digo, no es necesario, pero por si les dice el problema, calcúleme la distancia horizontal o calcúleme X, ¿no? ¿Qué es X? La distancia horizontal. Vamos a hacerlo, ¿ya? Traemos nuestra fórmula. ¿Y qué es exactamente lo que me dice mi fórmula? Esta fórmula nace de lo que es el teorema de Variñón, de ISO 1. Pero sin complicarnos mucho, es simplemente una fórmula para hallar el centro de gravedad de una figura compuesta, ¿ya? Donde en la parte superior, es decir, en mi numerador, tengo la sumatoria de las áreas individuales de mi figura por la distancia que hay a su centro de gravedad. ¿Ya? La sumatoria de todas esas áreas que hay en mi sistema en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, el área de mi líquido, que yo siempre les digo, bueno, les recomiendo que la calculen separado al volumen del líquido. No cuesta nada tenerlo separado, es algo muy cortito de hacer, ya no, téngalo siempre separadito, porque si no tendrían que dividir el volumen del líquido con el ancho y, bueno, como les parezca más cómodo, pero esa es mi sugerencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo va mi fórmula? Primeramente, acá sería, acá mi altura es 4, ¿no ven? Primero calculamos el área de mi rectángulo, de todo el rectángulo, sin restar el área del cuarto de circunferencia. Sería 4 por 1.2, y eso es 4.8 por 0.6. Pero 0.6, ¿por qué? Porque nosotros, como les dije al inicio, los centros de gravedad para las distancias horizontales tienen que ser o bien de derecha o bien de izquierda. Normalmente para las figuras que nos dan, da lo mismo, ¿ya? Eh, pero en este caso estamos haciendo con respecto a la derecha, ¿ya? Y lo restamos a lo que es el área de mi circunferencia por la distancia que hay a eh, hasta su centro de gravedad. Esta fórmula estaba así: 4 tercios
4/3 por el radio sobre pi, pero aquí también había pi, entonces esto fue simplificado. Pi con pi se fue, ¿ya? Aquí nuevamente les digo, bueno, yo tengo aquí una tabla, está desgastada, sí. Tabla de centro de gravedad e inercia. Se las puedo pasar, pero está muy desgastada, como les digo. Yo les sugeriría si googlean una más actual y que tenga más datos. Pero si gustan, igual se los puedo pasar. ¿Ya? Em, pero bueno, una vez ya hallado todo, en este caso era una figura compuesta un poco simple, solo era hallar dos figuras. Hay algunos casos donde se descomponen en muchas figuras, y ahí sí se puede hacer mucho más largo. Entonces, tenemos nuestro resultado, pero ¿de qué nos sirve? O sea, no sirve de casi nada, ¿ya? Nuestro problema acabó en el paso 5. El paso 6 nosotros lo tenemos por si es que nos piden, ¿ya? En este caso no nos lo pidió. Ah, no, sí lo había pedido, pero no lo revisó. No lo revisó bien la ingeniera en mi semestre. Entonces, como les digo, este paso es siempre opcional o de último. Y finalmente, si les sobra el tiempo de igual manera, pueden hacer la gráfica. En este caso yo la hice acá la gráfica, poniendo todo lo que he obtenido, ¿no? La altura con respecto al centro de presiones, el, esta X que acabamos de hallar, tanto mis fuerzas verticales como horizontales y el ángulo o la dirección que he obtenido. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Sé que se ha extendido bastante, por eso les decía, con puertas es un tema que es mejor verlo siempre aparte. ¿Ya? Vimos menos ejercicio, pero aún así se ocupó bastante tiempo. Yo sé que igual también los que vinieron de Resi están ahí. Ahí. Acabo de bichear una pregunta. ¿Dónde sale el 925? Ahí. Ay, casi me caigo. Ya, a ver, voy a volver a leer la pregunta. ¿De dónde sale el 925? Dice. A ver, por ahí yo lo puse mal. Vamos a revisar. Sería eh, pi por radio al cuadrado sobre 4. Es la fórmula del área de mi semicírculo. ¿Ya? Si ponen en su calculadora pi por radio al cuadrado sobre 4, ¿por qué sobre 4? Porque es un cuarto de circunferencia, les va a salir lo que es 925. Acá era 925 por pi, pero yo lo contrarresté con la fórmula del centro de gravedad de este mismo semicírculo, que es 4/3 por radio sobre pi. Entonces, pi con pi se van, ¿ya? Pero este 925 sale de lo que es del área de esta pequeña cuarto de circunferencia. ¿Ya?
A ver, creo que sí, pero se haya entendido. Ah, ahorita me estoy dando cuenta que estoy un poquito de sueño, pero espero la hayan entendido igual. Si tienen dudas, me dicen. Yo les voy a subir el video y a ver, voy a pausarlo. Sí. Recording stopped. Ya, yo voy a